Ya son alrededor de 3.200 las personas que han muerto desde que estalló la guerra entre Israel y Hamás, mientras 420.000 han sido desplazadas en Gaza, según Naciones Unidas, en un conflicto que ya cumple una semana desde su inicio. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, estuvo este viernes en Qatar, donde debatió formas para evitar que la guerra se extienda a los países vecinos. Además, reafirmó el apoyo de Estados Unidos con Israel, aunque instó a la moderación para proteger a civiles palestinos. Y se acerca el día de la segunda vuelta presidencial en Ecuador. Este domingo, más de 13 millones de ciudadanos están llamados a las urnas para elegir al sustituto del presidente Guillermo Lasso en unas elecciones anticipadas. Tenemos reporte desde Quito con nuestro enviado especial. Bienvenidos a este noticiero de France 24. Soy Francisco Velasco de la Fiori y gracias por su sintonía. Ya son alrededor de 3.200 los fallecidos por la guerra entre Israel y Hamás. Naciones Unidas reporta además que son los desplazados cientos de miles. En tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, estuvo el viernes en Qatar, donde debatió formas para evitar que la guerra se extienda a los países vecinos. Arabia Saudita es otra de las paradas de su viaje, un país clave que ha estado considerando normalizar los lazos con Israel. Veamos el informe. Gira relámpago de Antony Blinken por países de Medio Oriente. Se reunió con dirigentes sauditas, jordanos y de otros países árabes en Qatar. Blinken habló de los corredores de ayuda para los palestinos atrapados en Gaza, así como de los esfuerzos para liberar a los rehenes retenidos por militantes de Hamás. Ayer tuve la oportunidad de reunirme con las familias de algunos de los rehenes de Hamás. Su angustia es profunda. Están desesperados por traer a sus seres queridos a casa y estamos trabajando urgentemente en ese esfuerzo. Las visitas de Blinken y del secretario de Defensa Lloyd Austin se producen mientras Israel intensifica su guerra contra los milicianos de Hamás. Aunque reafirmó el sólido apoyo de Washington a Israel, instó a la moderación para proteger a los civiles palestinos. Israel tiene el derecho, es más, tiene la obligación de defender a su pueblo e intentar garantizar que jamás nunca pueda repetir lo que ha hecho. Seguimos discutiendo con Israel la importancia de tomar todas las precauciones posibles para evitar daños a los civiles. A primera hora se reunió también con el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, en Jordania. Allí, Blinken reiteró que Hamás no representa al pueblo palestino. Su viaje a los países árabes se produce tras una visita a Tel Aviv el día anterior, donde Blinken prometió defender el Estado de Israel hasta el final. Washington ha suministrado armas y ayuda de seguridad a Israel desde el inicio de los ataques y tiene más entregas previstas. Para entender mejor la guerra que libran Israel y Hamás, además de los aspectos históricos, es fundamental entender también el contexto geopolítico que rodea a Israel y los territorios palestinos. Por eso tenemos con nosotros a Álvaro Cordero, periodista de historia de France 24, y quiero comenzar preguntándole cuál es la situación regional de Medio Oriente, Álvaro. Bueno, pues la situación regional de Medio Oriente es compleja y lleva siendo compleja desde hace ya por lo menos 7 décadas. Es cierto que durante todo este tiempo esta situación ha ido variando porque en un principio, en 1948, cuando se constituyó Israel, es cierto que la mayoría de países vecinos de esta nueva nación por aquel entonces se posicionaron en contra de la creación de este Estado y lucharon contra él. Sin embargo, la situación en las últimas décadas ha cambiado de forma significativa y, como podemos ver en el siguiente mapa, varios países vecinos de Israel ya reconocen a este Estado y tienen relaciones diplomáticas con él. Algunos casos serían Turquía, que desde el año 1949 ya mantiene relaciones. Hay que recordar que Turquía no es un Estado árabe, a pesar de tener mayoría musulmana, y a partir de 1978 Egipto, después Jordania y en los últimos años Bahrein y Emiratos Árabes Unidos. Esto desde luego es un cambio sustancial con respecto a los últimos años, pero eso no implica que no siga teniendo enemigos Israel dentro de este territorio. Actualmente los estados más hostiles contra Israel siguen siendo algunos como Líbano, Siria o sobre todo Irán. ¿Qué pasa? Que en los últimos meses, y en concreto en el último año, se ha especulado bastante sobre la posibilidad de que Arabia Saudita, la gran potencia económica y petrolera del mundo árabe, pudiera reconocer a Israel y tener relaciones diplomáticas con él. Esto, desde luego, cambiaría el panorama de la región de una forma muy importante y aquí es donde residen algunos de los problemas que posteriormente comentaremos, Francisco.
Álvaro, este acercamiento de algunos países árabes hacia Israel ha cambiado en la situación geopolítica de la región con respecto a la que había hace varias décadas. ¿Cuáles son las dinámicas actualmente de este sector? Así es. Desde el lado de muchos países árabes, lo que se ha visto en los últimos años es un cierto pragmatismo hacia Israel, algo que no se ha visto tanto, desde luego, desde la parte de Irán, que Irán es considerado el máximo enemigo de Israel. Lo que sucede en Medio Oriente es lo siguiente. Actualmente hay tres grandes potencias, que son Turquía, Irán y Arabia Saudita, y cada una de estas potencias emergentes ejerce un papel importante en el resto de territorios de la región. Por ejemplo, Turquía tiene un eje de influencia bastante importante en el norte de Siria o en el norte de Irak, y Arabia Saudita e Irán se disputan otros ejes de influencia. En esta disputa, en esta gran rivalidad que mantienen estos dos estados, es donde está la clave de las relaciones en Medio Oriente. Por ejemplo, Arabia Saudita tiene mucha influencia en Egipto, en los países del Golfo, o en Irak, en Jordania o en una parte de Siria. Mientras que Irán mantiene puntos estratégicos en Líbano, como te comentaba antes, en el occidente de Siria y en el oriente de Irak. Es en esta rivalidad donde también, de forma lógica, se afecta la relación del conflicto palestino-israelí, porque estas rivalidades no son ajenas al conflicto palestino-israelí. De hecho, los enclaves de poder de Irán que he comentado antes son puntos de gran rechazo hacia Israel. Algunos ejemplos, por ejemplo, podrían ser Hezbollah en Líbano, Hamas también dentro de la Franja de Gaza, que tiene una relación muy estrecha con Irán, o las milicias proiraníes que actualmente están en territorio iraquí. Mientras que, por el otro lado, los países que son más de la órbita saudita tienen este pragmatismo que te comentaba. Es aquí donde algunos analistas han apuntado en los últimos días, después del ataque de Hamas contra Israel y de la guerra que se ha desatado, que podría estar uno de los intereses detrás de esta guerra, esta rivalidad entre Irán y Arabia Saudita. Desde luego, lo que se sabe es que una posible relación diplomática entre Arabia Saudita e Israel no sería de la conveniencia de Irán, ni mucho menos de Hamas, que actualmente domina la Franja de Gaza, y detrás de todo esto algunos analistas apuntan a que podría estar el ataque de Hamas, el evitar que Arabia Saudita mantenga relaciones diplomáticas con Israel en el tiempo más próximo. Bien, Álvaro Cordero, muchas gracias por esta información y por profundizar en el conflicto de Israel contra Hamas. Muchas gracias, Francisco. Este domingo, Ecuador será escenario del balotaje presidencial de las elecciones anticipadas convocadas por el presidente saliente Guillermo Lasso. La creciente inseguridad, remarcada por el asesinato en primera vuelta del candidato Fernando Villavicencio, y la crisis económica marcan el camino hacia el Palacio de Carondelet. Ampliamos desde Quito con nuestro enviado especial, Rodrigo Sedano. Ecuador encara los últimos días previos a la elección del domingo 15 de octubre para elegir nuevo presidente del país en esta segunda vuelta de las elecciones anticipadas. Los ecuatorianos deberán elegir entre la izquierdista Luisa González de la Revolución Ciudadana y el candidato de derechas Daniel Noboa. Desde este mismo viernes ya el Consejo Nacional Electoral ha declarado el silencio electoral para las encuestas y ya ha comenzado además con el proceso de votación de los reclusos y de las personas con discapacidad. Esto nos comentaban desde el CNE sobre el inicio de las votaciones. Fuerzas Armadas ya se encuentra en más del 80% de los recintos electorales, tomando las medidas de precaución, de seguridad, para que los ciudadanos que vayan a sufragar el día domingo tengan completa seguridad de que pueden hacerle con toda tranquilidad y en los espacios suficientes. Dos son las principales preocupaciones de los ecuatorianos de cara a estas elecciones. En primer lugar, la crisis económica y en segundo, la crisis de inseguridad que afecta al país y que lo ha llevado a colocarse ya entre los 10 más inseguros del mundo. De seguir con la tendencia, podría acabar con una tasa de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes antes de fin de año. Claro, vivimos momentos de tensión, ¿no? Porque no sabemos qué va a pasar si salimos de nuestros hogares o nuestros trabajos, pero obviamente siempre salimos con la convicción de que vamos a regresar a nuestros hogares y esperamos que esto se pueda eliminar o por lo menos parar esto de la delincuencia. Eliminando la inseguridad, tenemos más posibilidades de ejercer nuestros trabajos, emprendimientos. El CNE calcula que la próxima Asamblea Nacional esté constituida entre el 9 y el 10 de diciembre, calculando plazos máximos. 10 días después deberá estar constituido también el nuevo gobierno. Por tanto, este Palacio de Carondelet deberá conocer antes del 20 de diciembre a su próximo residente para el próximo año y medio.
Cerramos este bloque informativo. Continúe en France 24 para más noticias.